importante la demarcación, por más de que hagamos ya miles de artroscopías, pues siempre tienen que demarcar, porque a lo largo que va pasando el tiempo de la cirugía, su hombro se va a ir hinchando, y entonces las referencias anatómicas se van a perder. Entonces, por eso clave poder demarcar. La otra. Desde acá atrás. Ahí está. Entonces, normalmente lo que yo hago es presionar mi dedo por debajo de la espina de la escápula y se marca una línea sobre la que yo hago mi demarcación con el marcador dermográfico. Luego palpo el acronio lateral, lo dejo demarcado. Palpo el borde anterior de la clavícula. Y palpo la V que se forma con la cara posterior de la clavícula y la cara anterior de la espina. Palpo la articulación acromioclavicular y palpo la punta de mi coracoides. Entonces, de esa forma ya tengo identificados mis puntos de referencia anatómica. Normalmente el portal lo realizamos 2 centímetros por debajo y 2 centímetros medial al ángulo postero externo del acrómio. Sin embargo, eso es variable porque hay pacientes más grandes o más pequeños. En lo que es mango rotador, casi siempre tenemos la tendencia a hacer el portal un poquito más alto, y en cambio en lo que es inestabilidad tenemos la tendencia a hacer el portal un poquito más bajo, porque eso les va a dar comodidad para que ustedes puedan tener una mejor visión. Una vez que identificamos más o menos dónde sería nuestro punto, metemos el dedo para palpar realmente si ahí es donde debemos incidir. Muchas veces nos topamos con que el punto donde estamos marcando está muy medial o muy lateral por el tamaño de nuestro paciente. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo le palpo aquí a la maqueta apenas más lateral de lo que había pensado. Entonces voy a hacer mi incisión aquí. Generalmente bisturí hoja 11. Luego una Kelly recta, siempre pidan Kelly rectas porque a veces nos pasan una hemostática curva y en el hombro hay mucha distancia entre la piel y la articulación, entonces si la meten curva van a tener luego dificultades en el momento de meter el trocar. Una vez que sentimos que estamos dentro de la articulación, la punta de nuestra pinza siempre va dirigida a la apófisis coracoides donde ponemos el dedo para tener una mejor propiocepción y saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Abrimos la pinza en el sentido de la incisión y abrimos la pinza en el sentido contrario y hemos hecho ya nuestro portal. Introducimos nuestra trocar. Trabajar como driver. Ok. Y entonces estamos ya en nuestra articulación. Vamos a ver si entramos realmente en la articulación. Estamos articulares. Entonces aquí el piso va a ser la glena, el techo va a ser la cabeza. Este es un paciente que de hecho tiene no le veo mango ahí arriba, no sé si es el mango de la maqueta. En esta maqueta, como ustedes pueden ver, si yo giro mi lente, de inmediato paso al espacio subacromial. Entonces, este paciente, esta maqueta, ya viene con una lesión extensa de mango. Así que reparación de pasta no vamos a poder hacer, sino que vamos a hacer directo una reparación completa de mango. ¿Okay? Normalmente vamos a tener aquí, en esta zona, la porción larga del bíceps, que de igual manera en esta maqueta está cortada la porción larga del bíceps. No sé si es parte de esto de aquí, ya lo vamos a palpar. Bueno. Pues normalmente nuestro portal anterior se realiza ligeramente proximal a la apófisis coracoides. Tratamos de entrar
lo más central es en el intervalo rotador, entonces este punto estaría bastante bien. De igual manera, nuestra pinza la abrimos primero en el sentido de la herida y luego en el sentido contrario para tener un portal que nos quede cómodo. Bueno, de ahí ya viene un tema de preferencias. Hay mucha gente que le gusta usar cánulas en todos los portales. Yo normalmente en este portal no suelo utilizar cámara porque no suele haber mucha dificultad en no suele haber mucha dificultad en introducir los elementos, a menos que sea un paciente muy voluminoso, muy gordito, entonces en él sí podríamos intentar otra cosa, pero normalmente no hay mucha dificultad. Estas maquetas tratan de ser lo más anatómicas posibles, entonces al parecer este de aquí debería ser nuestro tendón de la porción larga del bíceps. Vamos a agarrarlo a ver si es así. Ok, no, este tejido que tenemos aquí trata de representar el mango rotador. El bíceps debería estar aquí insertado y esta maqueta no lo posee. Ok, entonces, nosotros estamos aquí palpando lo que sería el supraespinoso. Esta maqueta no tiene bíceps. Normalmente lo que hacemos es ir a identificar la huella. Ahí estamos, en donde está la huella. Y desde este lado se ve el mango aparentemente normo inserto. Entonces, en esta maqueta podríamos pretender hacer o una reparación parcial o romper el mango y hacer una reparación completa. ¿Qué prefieren? Rompemos, ya, ok. Vamos a irnos entonces ahora al espacio subacromial. ¿Por portal anterior hay algún vaso que nos podría sacar? Cuando uno se pega mucho a la coracoides, sí hay vasos medio grandecitos que podrían molestar. Nunca llega a haber un vaso demasiado grande, más bien el vaso importante que tenemos es en el espacio subacromial cuando nos pegamos muchísimo al ligamento. Ahí sí existe una rama de la arteria acromiotorácica que podría molestar, pero en el portal anterior realmente no tenemos vasos demasiado grandes. Generalmente cuando tenemos un sangrado así muy importante, suele ser más bien la vena la que se va. Cuando nosotros abordamos el espacio subacromial, lo que hacemos es entrar por el mismo portal que estábamos y una vez que sentimos la resistencia de la cápsula, cambiamos de la dirección de nuestra mano, nos vamos a subacromial, sentimos el hueso y dejamos colocado nuestro trocar en la esquina anterolateral del hombro. ¿Por qué ahí? Porque ese es el sitio en donde menos bursa normalmente tenemos. Entonces es más fácil encontrarnos si nos dejamos ahí. Si nos dejamos muy lateral o nos dejamos muy atrás, vamos a tener un poquito más de dificultad en encontrarnos porque normalmente ahí hay más bursa. Este tejido que tenemos aquí es nuestro mango rotador. Y la imagen que queremos tener es la imagen del acromion lateral. Ahí. Pues ahí es donde queremos nosotros estar posicionados para poder ver la inserción del mango lateral.
Creo que podríamos hacer un poquito más posterior para que sea más fácil de parar. Ahí vamos a hacer nuestro portal. La aguja siempre nos ayuda para saber si estamos bien en altura, en dirección, si nos debemos modificar. Aquí vamos a tener entonces nuestro mango rotador, que en este caso está bien insertado, entonces vamos a desinsertarlo con una raspa. ¿Y colador tienes? Y esto más cómodo que está viendo para atrás. Ahí desinsertamos ya nuestro mango rotador. Voy a cambiar un poco la visión. Normalmente no lo hago porque desde el mismo portal posterior se suele ver bastante cómodo. Sin embargo, en la maqueta, si ustedes notan, estamos demasiado posteriores y es un poco incómodo ver la lesión. Entonces ahí nos quedan dos opciones. Le pedimos al NER que le sostenga en rotación externa todo el tiempo. O cambiamos la cámara. A ver si le quedamos cómodos. Vamos a poner una canulita para aprovechar que tenemos todos los insumos, como esta. Por esta pasan las pizzas, ¿sí? No. Ay, cambiar un poquito el portal de visión, si no vamos a estar incómodos. Ya no me viste. Vamos a ver desde acá. Desde ahí, cámara. Eso es. Bueno, entonces, regálame un punzón para la primera manquita. Ya vamos a tratar de poner. Podemos poner una de titanio, yo creo. Entonces, aquí lo que hacemos es, vamos a ver cómo vamos a reparar mi tendón. Entonces, esta zona, que es la que está rota, yo debería tratar de llevarla hacia mi huella nuevamente y darle cobertura. La primera ancla que vamos a poner sería un ancla de primera fila. Entonces lo vamos a tratar de hacer lo más pegado al cartílago. En esta maqueta no hay cartílago, pero normalmente el cartílago estaría más o menos a este nivel. Y la segunda ancla la trataríamos de poner más o menos acá. Entonces nuestro mango va a tener una fijación desde esta zona hasta acá. Ok, vamos a
Normalmente las anclas de titanio solo necesitan iniciar y luego pues ya las roscamos. Tratar de mostrarlo para ver si entro completamente. Acá. Ahí. Ahí. Tiene una marca láser, entonces vemos que la marca láser entra y estamos listos. Vamos a zafar nuestros libros. Una vez que hemos colocado el ancla, siempre traccionamos para ver si está bien cogida. En este caso sí lo está, y ahora vamos a hacer un relevo de suturas, porque si nos quedamos con todas esas suturas dentro de nuestro portal, vamos a estar luego complicados de poder manejar los hilos. Entonces, podemos ocupar nuestro mismo portal anterior, o podemos hacer incluso un portal accesorio anterolateral para agarrar nuestras suturas. Regalando una agujita. Por ahí puede ser. Por ahí pasa. Entonces agarramos todas nuestras suturas, vamos a dejar solamente una, normalmente la más posterior que logremos identificar. Ahí, esa que está un hilito, vamos a dejarla, y las otras nos las llevamos hacia nuestro portal de relevo. Hemos dejado ya solamente una sutura. Y para el siguiente paso, pues disponemos de diferentes pinzas. Normalmente empezamos con el punto más posterior. Estas pinzas anterógradas tienen la ventaja pues que son autorrecuperadoras de la sutura. Entonces una vez que uno pasa la sutura y cierra la pinza, existe un mecanismo de cierre que recupera la suturita. Hemos colocado nuestro primer punto posterior. Vamos entonces ahora a recuperar otra de nuestras suturas. Que idealmente tiene que ser la par de la que estábamos trabajando. No, se salió de ahí. Ahí pasó una cosa que a veces pasa en quirófano, y es que el rato que jalamos la que estaba en el ojo del ancla, entonces nos quedamos sin sutura pegada al ancla. Vamos a recuperar una de las de adelante y vamos a volver a pasar.
pasa lo que está pasando ahorita, que a veces se vienen las dos. Entonces ahí lo que uno tiene que hacer es coger el loop que tengo en mi cánula, jalar en un extremo y jalar el otro. Si yo jalo el que no es, se va a movilizar el hilo en el ancla. Si yo jalo el correcto, vamos a ver que no se moviliza el hilo en el ancla. Entonces de esa manera uno puede identificar cuál debo jalar y cuál no. Carguemos esta. Gracias. Traemos nuestra otra sutura. Entonces en este momento ya tenemos pasado los dos suturas con un punto de colchonero y ya podemos anular. Como los dos puntos están pasados, podemos utilizar cualquiera de los dos como poste. Y bueno, el punto que ustedes prefieran. En este caso vamos a hacer un nudo que se llama SMC. Es un nudo corredizo y que se autobloquea en el momento en que jalamos el loop. Pues ahí está armado nuestro nudo. Jalamos solamente el poste para que deslice. En nuestro bajanudos nos aseguramos de que el hilo esté sobre el tejido y pegado a nuestra ancla. Y una vez que estamos seguros que estamos en el sitio correcto, jalamos el loop y queda autobloqueado, ese nudo ya no se va a regresar. Luego hacemos un nudo y una nuda, cambiando de poste. Recuerden que la vez anterior lo hicimos hacia allá, ahora tenemos que pasar por debajo de nuestra sutura y cambiarlo hacia el otro lado. Hicimos un nudo, ahora vamos a hacer una nuda. Y volvemos en el mismo sentido que estábamos. Okay. Ahora, estos hilos me pueden servir para hacer dos cosas. La una es solo cortarlos y utilizar una ancla para la segunda fila. Y la otra es utilizar esos mismos hilos y hacer una segunda fila vinculada, es decir, que ocupen los mismos hilos que tengo aquí. En general, se prefiere hacer filas vinculadas porque eso aumenta la presión sobre el tendón en la huella, entonces facilita el que se integre. Entonces, en general, se trata de hacer casi siempre filas vinculadas. Entonces, vamos a poner una pop lock. Entonces, de esta segunda ancha la vamos a poner en cambio bien lateral.
Dame ahí un martillito. Vamos hasta la marca láser. Ok, ahí estamos en la marca láser. Entonces vamos a pasar nuestras suturas, una por un lado y otra por el otro lado del ancla. Esta ancla es ideal para hacer segunda fila o para hacer una sutura solo con un ancla, porque es expansiva, entonces tiene un súper buen agarre. Identificamos cuál es el punto que queremos entrar, confirmamos que nuestros hilos estén ajustados. Muéstrame ahí, por favor. Entonces confirmo que mis hilos están ajustados y luego realizo en el mango la sujeción de mis suturas para que no se me resbale durante el proceso de inserción del ancla. Una vez que he llegado a donde quería llegar, suelto mis suturas, aflojo el mecanismo y disparo el ancla para que se expanda. Corta hilos. Entonces, de esa forma hemos conseguido una sutura en doble fila vinculada en nuestro mango rotador. Ahora, en la parte de acá atrás podemos intentar colocar otra aquí. Así que me gustaría, si alguien del auditorio lo quiere hacer. Carlitos, venga, yo te camareo. Hazle solo una pop lock aquí en la segunda fila. Entonces, lo que tú vas a hacer es vas a poner una sutura simple, un colchonero ahí, y ponemos una pop lock. Está muy incómodo para llegar atrás y le hacemos otro cortado. ¿Llegas? Baja un poco tu mano para que tengas más espacio para abrir. Eso. Y gírale porque estás metiendo los dedos. Eso, así. Cánula mejor. Pues hay veces que tomo la cánula, no siempre lo utilizo. Porque a veces te da esa dificultad para abrir la pinza. El uso de las cánulas tiene que a uno facilitarle el trabajo. Si uno siente que tiene dificultad, que no puede abrir la pinza, a veces los espacios están cerrados, entonces uno puede prescindir de las cánulas en lo que es el mango rotador y inestabilidad menos. Yo creo que en inestabilidad sí es mandatorio tener cánula, pero en el mango rotador se puede a veces prescindir de las cánulas.
Dale un poquito de rotación. Ahí. Pero entonces, ahí. Está muy bien preparado. No. Puede ser que esté en la parte de atrás pegado. ¿Pasas? No veo por ahí si pasas. Para. Pasa la vuelve a tocar. No, entonces hay que volver a cargar la luz. Ábrele. Sácala porque hay que volver a cargar un poquito de lado. Oh, manager. Te voy a despegar un poco el mando para que sea más fácil. Así ve. Y dispara. Trae la aguja y sales. Okay. Vamos a hacer lo mismo, pero la primera la otra sutura. Más posterior. La repincha. ¿Dónde estaba? Eso, ahí ciérrala. Para. No pasó, hay que volver a cargar. Cargue bien. Cuando son lesiones pequeñas, normalmente se hace solo esto, es decir, se pasa una sutura en punto colchonero y se le pone una ancla sin nudo. Y cuando son lesiones de 3 centímetros o más, pues hay que tratar más bien de hacer el doble fila para tener un mejor agarre y más tranquilidad al momento de iniciar la terapia. Mecánicamente se comportan más sólidas, aunque clínicamente dan los mismos resultados. No te pases bien. Ok, sácalo. Sácalo. Acá. Sácalo. Jálame un poquito los hijos. Gracias, dame rotación interna un poquito. Gracias.
Entonces, ya tenemos pasado nuestro punto 8 nuevamente. Entonces nos vamos a ver lo más lateral posible. Ahí. Sí. Ah, sí. Ya, perfecto. Ahí vamos a poner. Dale, martillito. Listo. Ahí tracciona los hilos, por favor. Sí, gracias. Un poquito más. Perfecto. Un poco más. Ahí estamos. Damos un segundo. Ahí está. Y así. Entonces, hicimos un punto adelante y hemos puesto un punto atrás y queda reparado. En general, las anclas expansivas tienen muchísimo más de agarre y mejor pull-out, así que por eso me gustan un montón. Así que les invitamos a probarlas. Muchísimas gracias a todos, estamos en el tiempo y entonces los invitamos nuevamente a pasar al salón. Muchísimas gracias.